nombre es Silvia Manjarres. Hola Silvia, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Hago parte del colectivo Abriendo Caminos de aquí de Nazaret, que básicamente se dedica a trabajar por los derechos de los niños y las niñas y la resistencia a las diversas problemáticas que se presentan en los barrios populares y en toda Cartagena en general. Mi compañera María Sofía Cristiano Colorado, vengo de la organización Raíces del Caribe, que básicamente es donde recreamos todo lo que se ha perdido anteriormente, como las culturas y todo eso. Mi nombre es Angélica González, tengo 15 años, hago parte de la asociación Narrarte. Esta se basa a través de la narración, la lúdica, el arte, a hacerles saber a los niños sus derechos y a enseñarles a cuidarse de los demás y tener autocuidado también. Mi nombre es Ceci, vengo también de la organización Raíces del Caribe y como que el propósito de nosotros es rescatar aquellas culturas que como podemos ver hoy en día en la fiesta de noviembrina se presenta mucho afro, entonces queremos rescatar como las puyas, las cumbias, el afro, o sea, el champeta africana. La cultura afro. Se trata de todo lo cultural. Bueno, y mi nombre es Jaime Hernández, soy cartagenero y en este momento estoy aspirando a la alcaldía de Cartagena. Bueno, señor Jaime, señorito, quisiéramos conocer un poco acerca de su niñez y de qué barrio viene. Un poco de mi niñez. Bueno, yo nací en Castillo Grande, en el Hospital Boca Grande de Cartagena. Nací y me crié en la Avenida Novena de Castillo Grande. Tuve una infancia muy feliz, la verdad. Una infancia en la cual nunca me hizo falta nada, con una familia muy feliz. Tengo 2 hermanos y una hermana, somos 4. Y esa infancia siempre estuvo rodeada por una burbuja que es como la realidad que tú te crees, ¿sí? Lo que tú ves alrededor tuyo, de alguna forma, lo que tú vienes a creer que es real o que no es real. Y dentro de esa burbuja y ese mundo y en esa niñez que tuve yo, esa realidad tiende a ser perfecta, que todo esté bien, ¿sí? Por eso de los grandes momentos de pronto de mi vida fue cuando uno rompe esa burbuja. Cuando uno rompe esa burbuja y uno se da cuenta que hay algo más allá, que hay otro mundo más allá, que hay otras personas más allá, que hay personas que de pronto no han tenido las oportunidades que yo he podido tener, que también como hay personas que han tenido muchas mejores oportunidades que yo, y que se da cuenta uno que hay una cosa en la vida que uno nunca puede saber ni decidir, que es el mayor azar de todos, que es uno no decide dónde uno nace. Uno puede nacer en la puntilla de Blanca Herrera, o puedes nacer hijo de la reina de Inglaterra. Sí, eso no lo decides tú. Pero sí me di cuenta que uno sí puede tomar, de pronto hacer algo para que nazcas donde nazcas, de alguna forma tengas lo mínimo para poder tú vivir bien y tú desarrollarte como ser humano. Si ya después de eso tú quieres ser millonario o no, ya depende pues de tus ambiciones, de tu capacidad de trabajo, etcétera, pero lo que no puede seguir pasando es que haya personas que nazcan en la pobreza y que estén destinadas casi que a vivir y a morir en la pobreza. Eso cuando rompo esta burbuja, es cuando yo empiezo a sentir una de las cosas que más nos caracteriza a los seres humanos, que es la empatía. Sí, cuando tú empiezas a entender el sufrimiento y el dolor y el sentimiento del otro, y tú empiezas a decir, bueno, si esta persona o este montón de gente está padeciendo de una situación que es injusta y yo puedo hacer algo al respecto, y además me gusta el trabajo, o sea, digamos, me siento bien haciéndolo, porque yo desde el colegio siempre estuve en toda actividad social. Había una cosa que se llamaba PLJ, que se llama el Programa de Liderazgo Juvenil, que se acabó, creo que lo están reviviendo ahorita. Estaba Interact es como un grupo de jóvenes, que es como los jóvenes de Rotary International. Entonces yo fui presidente de Interact y adoptamos el corregimiento de Puerto Rey, ayudábamos, digamos, siempre estuve en ese cuento porque me sentía bien haciéndolo. Entonces como siempre me sentí bien haciéndolo desde niño,
pues lo seguí haciendo y me volví profesional en lo que hago hoy. Estudié y lo hago de forma no solamente porque me gusta y para ayudar, sino de una forma profesional. Y hay una anécdota de pronto curiosa que fue lo que me puso a mí a pensar en política. Y eran las hormigas. Cuando yo estaba niñito, yo siempre me quedaba embobado viendo los hormigueros. Los nidos de hormigas que empiezan a salir las hormigas y tú ves cómo empiezan a trabajar. Yo me quedaba siempre embobado viendo las hormigas. Y cuando yo preguntaba por las hormigas, investigaba y leía, en ese momento no había internet, sino que buscaba una cosa que se llamaba Encarta, que era una enciclopedia digital. Y entonces decían que las hormigas son unos insectos que trabajan de forma colectiva. Entonces eso para mí era una cosa rara, pero ¿cómo así que trabajan colectivos? ¿Sí? O sea, que ellos no trabajan que cada hormiga no trabaja por su beneficio personal, sino que está trabajando es por el bien de la comunidad, de la colonia, en ese caso de hormigas. Y dice, pero si yo veo que cada persona, cada ser humano está trabajando es individualmente, para sí mismo. Entonces me puse a pensar porque también vi que habían sociedades que adoptaban por modelos más como las hormigas, que es lo que hoy de pronto llaman socialismo o comunismo, etcétera, que es cuando se construyen sociedades que se piense primero en el todo que en el uno. Acá en Cartagena y en Colombia se piensa mucho en el yo, en el uno y poco en el todo. Por eso es que hay tanta desigualdad, por eso es que hay tanta pobreza y por eso pasa lo que pasa hoy en Cartagena. Entonces, digamos, esa anécdota me puso a mí a ser curioso en por qué los seres humanos son como son, por qué piensan como piensan, porque hay egoísmo, porque hay personas que sí les gusta trabajar por otros. Y dentro de eso, pues empiezo a entender dentro de lo que yo puedo hacer, porque no soy bueno en todo, soy bueno en algunas cosas en la vida, cómo aporto yo algo para que esa burbuja que rompí y que me abrió los ojos a una Cartagena que está llena de muchos jóvenes con muchos talentos y con muchos sueños como los tuve yo, pero que sencillamente por no tener las oportunidades que yo tuve, se ven encerrados y se ven prisioneros a un destino que no les corresponde. Entonces, si tú puedes aportar algo a ese proceso para que cada día más jóvenes tengan la capacidad de soñar en algo y eso que sueñan, hacerlo realidad, eso me hace feliz. Y yo pienso que al fin y al cabo la meta final de la vida para todo el mundo es ser feliz sin hacerle daño a nadie. Y en eso estoy en este momento. Por eso yo estoy siendo feliz, haciendo lo que me gusta, que es buscando formas que cada niño pueda tener la oportunidad de soñar en ser algo o en ser alguien y tener las herramientas y las oportunidades para poder serlo. Yo quisiera hacer una pregunta, o sea, ya digo yo acá como ir a las propuestas, o sea, ¿en qué parte de sus propuestas estamos nosotros los niños, los jóvenes en especial y pequeños en sus propuestas? Bueno, te voy a hablar de propuestas, pero primero quiero hablarte como de la visión de la propuesta. Las propuestas van diseñadas siempre dependiendo de la cultura de la sociedad donde la estés aplicando, de cómo esté diseñada la sociedad y de en qué está pensando la sociedad en general. Si tú ves Cartagena y Colombia, están pensando en producir plata, en trabajar, en cómo hacer más riqueza, en salir de la pobreza, etc. Y se piensa mucho en el yo, cómo yo consigo más trabajo, cómo yo salgo adelante, cómo yo consigo más oportunidades. Es una filosofía muy americana. Entonces te cuento que cada quien se gasta la plata que se gana en la vida en lo que le gusta hacer. Hay gente que se compra carros, hay gente que se compra apartamentos, etcétera, hay gente que se compra joyas. A mí me gusta viajar. Yo creo que viajando es la forma más entretenida y más didáctica para uno aprender cosas nuevas y conocer cosas nuevas. Y yo en mis viajes, en uno de esos viajes yo recorrí todo el norte de Europa. Entre esos está Dinamarca, que su capital es Copenhague, está Suecia, que su capital es Estocolmo, y todos esos países del norte de Europa. Y vi una cosa particular. Era un día de semana normal, miércoles por ejemplo, y eran las 3, 4 de la tarde, que son horas laborales, o 10 de la mañana, y tú veías a una persona de mi edad, así un papá de 35 años, caminando y paseando el coche a su bebé. Entonces, yo me preguntaba, ¿cómo es posible que tenga tiempo este señor para estar con su hijo todo el día? ¿Y cómo hace para trabajar?
¿sí? Porque lo que pasa en Colombia y en Cartagena es que por estar trabajando es que no están con los hijos, no están con los niños. Y la mejor atención del mundo que puede tener un niño es la de sus papás. Y empecé a estudiar el sistema y me di cuenta que estas sociedades literalmente las rediseñaron para que piensen primero en los niños. O sea, están diseñadas para los niños desde todo punto de vista. Desde la educación, en lo que más invierten es educación. Tanto invierten en educación que nosotros les compramos a ellos sus modelos para implementarlos acá. O sea, se vuelve hasta un producto de venta. Segundo, los espacios públicos. Todo está diseñado para los niños, la seguridad, la limpieza, los parques, los centros culturales, etc. Y además, el tiempo. Literalmente le dan licencia de trabajo a los papás por los primeros 3 años de vida de los niños. Entonces, todo el gobierno, el Estado, está diseñado para ofrecerle a los papás un salario y un sostenimiento por los primeros 3 años de vida del niño, y se aseguran de que los primeros 3 años el niño esté con sus papás, que es la mejor compañía del mundo. Además, teniendo en cuenta que la sociedad allá hay poca pobreza, entonces la influencia de los papás tiende a ser muy buena. Aquí a veces hay que reconocer que la influencia de los papás a veces no es buena, porque son papás que están en la pobreza, que no han tenido buena educación y que de pronto pueden ser un mal ejemplo. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que las políticas que tenemos que diseñar no son solamente unas políticas ahí para atender a los jóvenes, es como cambiamos la perspectiva de desarrollo para entender que lo primero que tenemos que hacer es invertir en la niñez y en los jóvenes, y que la ciudad tiene que diseñarse para ellos. Hoy en día la ciudad está diseñada para el comercio, para el turismo, para muchas cosas que no tienen nada que ver con ustedes. Y por eso es que tú no ves parques, por eso es que no ves buenos andenes, por eso es que no ves museos que lleven a los niños, por eso es que no ves bibliotecas por todas partes, porque no están pensando en la niñez. Entonces, ya que lo importante es eso, ahora, ¿qué empezamos a hacer para que sí sean realmente importantes los niños y los jóvenes en Cartagena? La alcaldía tiene una plata que le entra todos los días de los impuestos que pagan las personas, ¿sí o no? Esa plata se gasta dependiendo de lo que el alcalde piense que se debe gastar y lo que la ley dice, ¿sí o no? Pero eso ha llevado a que, como hay tanta libertad para gastar la plata como el alcalde quiere, se la han gastado de forma corrupta. Entonces, o se la roban o la invierten mal, o etc. Por eso lo importante es tener un documento que nos diga cómo se va a invertir la plata y en qué en los próximos 15 o 20 años. ¿Sí? Y ese documento tiene que aprobarse por el Consejo. ¿Eso qué hace? Eso hace que haya una guía de qué hacer con la educación, que es un documento que se aprobó por toda la ciudadanía y que le dice a cada alcalde que llega, hombre, tú tienes que hacer esto que dice el documento. Tú no puedes llegar aquí ahora a inventar, hacer lo que te dé la gana con la plata de la educación. Entonces, ese documento se llama el Plan Maestro de Educación y es un documento que blinda y protege y asegura la plata de la niñez de la voluntad de los políticos de turno. Eso es lo primero, para poder darle una visión de largo plazo a la política pública educativa, que es la más importante para los niños. Segundo, yo pienso que, ya como te expliqué, como lo más importante es enfocarnos en los niños, por eso yo me enfocara mucho en construir unos centros de desarrollo y de atención integral a los niños de 0 a 5 años. ¿Para qué? Para que los niños puedan estar en un espacio donde no solamente tengan buena atención de salud y una atención segura, sino que además los estimulen, no en temas de matemáticas, de sumar y restar, sino que los estimulen en habilidades blandas que los hagan ser mejores seres humanos y sepan cómo compartir con sus amigos, cómo respetar, cómo tratar al otro, etc. Y al mismo tiempo los papás van a poder tener tiempo para trabajar y producir más plática, que es lo que hace que sacar de la pobreza. Eso por un lado. Por otro lado, ya están los mayores, que ya son ustedes. Ustedes ahora entran en un proceso muy importante que es el paso a la educación superior, ¿sí? Y tienen que ver qué van a hacer. Hay unos de ustedes que les gusta trabajar en grandes corporaciones. Supongo que seas una empleada en una empresa como Ecopetrol, por ejemplo, y que vayas escalando ahí. Hay otros que les gusta el servicio. Entonces tú haces servicios de asesorías en imagen, por ejemplo. Y hay personas que son emprendedores, que les gusta coger y montar un negocio y ser el líder del negocio y a través de eso vivir. Lo que tenemos que hacer es empezar a abrir todas esas oportunidades. Y esas oportunidades se abren
fortaleciendo esa transición entre colegio y educación superior. Para mí, la educación superior es importante, pero en una sociedad como Cartagena viene a ser difícil. ¿Por qué? Porque hay mucha pobreza y hay mucha necesidad. Y tú invertirle 5 años, son 5 años de tu vida en los cuales no vas a ganar plata porque estás estudiando y además tienes que gastar en tus estudios, es difícil. Yo sí pienso que hay que ampliar la cobertura de la educación superior. Hace unos días estuve aquí en Piedra Bolívar, donde estaban inscribiéndose los estudiantes a la Universidad de Cartagena, y habían 10.200 estudiantes inscribiéndose y solamente 1.200 cupos. O sea, estás casi que obligando a cuánta gente, a cuántos muchachos, a obligarlos a que no puedan ser profesionales. Yo creo mucho en la educación vocacional. ¿Qué quiere decir eso? Es lo que llaman aquí media técnica, que es un estudio basado en habilidades y competencias. Si a Jaime le gusta la cocina, por ejemplo, en Cartagena hay un gran mercado para el turismo y para la gastronomía. Entonces yo podría hacer un curso de gastronomía en el cual yo aprenda a cocinar en 1 año, ¿sí? Y yo puedo entonces rápidamente buscar trabajo que me dé un buen salario y me guste hacerlo. Entonces no es un tema de que estoy obligado a someterme a trabajar en una cosa que no me guste porque no tengo más nada que hacer. La educación para el trabajo te ofrece eso, te ofrece mucha flexibilidad, y si tú quieres ya tener educación de conocimiento general, como historia, filosofía, economía, pues tú puedes hacer eso en tu tiempo. Hoy en día ya con el internet hay 10.000 formas de uno poder aprender, y no tienes que limitarte a esa educación tradicional donde tienes que estar en un salón de clase a tal hora con el profesor. Ya uno puede salirse de ese esquema. Entonces, al ofrecerle a los jóvenes hoy, primero, la capacidad de que estudien carreras vocacionales, basadas en lo que les gusta hacer para que empiecen a buscar trabajo más rápido. Segundo, además, montar un semillero de emprendimiento, para que ese semillero de emprendimiento premie la creatividad y la innovación. Las sociedades sobreviven dependiendo de qué tan creativos e innovadores sean en buscar los problemas. Por ejemplo, cómo buscamos problemas innovadores para las inundaciones, para el calentamiento global, para la pobreza, para la falta de empleo. Para todos estos temas hay que buscar innovaciones, y esas innovaciones hay que recompensarlas con una financiación. Entonces, si hay jóvenes que tengan buenas ideas para Cartagena, en la cual puedan innovar y emprender y ofrecer un servicio a Cartagena para que todos mejoren su calidad de vida, la alcaldía debe tener un semillero de emprendimiento en el cual aporta que estos jóvenes puedan cumplir su sueño, no solamente de ser empleados, sino además de emprender. ¿Qué le motivó a usted para lanzarse candidato a la alcaldía? Bueno, la motivación tiene que ver con que, primero que todo, a mí me gusta mucho mi trabajo. Entonces yo soy de los pocos afortunados que pude escoger hacer lo que me gusta, y por eso lo hago, porque realmente disfruto resolver problemas para que lleven a la gente a vivir mejor. Así como hay gente que disfruta las matemáticas, o hay gente que disfruta ser futbolista, lo que yo disfruto es esto. Y creo que a mí personalmente me genera frustración ver una ciudad como Cartagena, que tiene mucho potencial, por su posición geográfica, porque tenemos un potencial de comercio extraordinario, que tiene mucho potencial cultural. La historia de Cartagena y la cultura de Cartagena es riquísima y es espectacular, que tiene un potencial turístico y arquitectónico muy poderoso, y que a eso no se le saque el provecho sencillamente porque llegan personas a la alcaldía que tomen malas decisiones y que no inviertan en lo más importante, que es educación. Me afecta porque yo quiero Cartagena, me gusta mi ciudad, quiero que mi hijo crezca en una ciudad mejor de la que yo crecí, y como me gusta mi trabajo y sé cómo hacerlo, y sé que aportando a Cartagena sea más justa y más equilibrada, y aportándole a los jóvenes y a su educación, esto mejorará algún día. Eso para mí es una motivación para levantarme todos los días a aportarle a este proceso. Es difícil, es duro, porque la política, ustedes ya han visto, es un mundo complicado de gente que tiene a veces muy malas intenciones, pero alguien tiene que hacerlo, y como no veo a más nadie haciéndolo, pues aquí estoy yo. Como colectivo, desde las organizaciones en las cuales hacemos parte, tenemos una propuesta. It's okay. Digamos que desde el año 2016 se ha llevado a cabo una campaña muy grande. ¿Te puede ver?
por una alcaldía y un alcalde a 1,10 m. Sí. Es decir, a la altura de los niños y las niñas. Alto, ok. En base a ese trabajo sacamos una agenda donde expresamos la cantidad de problemáticas, pero también los sueños que tenemos los niños y las niñas y cómo visionamos a una ciudad la cual cumpla con todos nuestros derechos y nos ponga principalmente en todo. Entonces la propuesta sería un plan de acción para los niños y las niñas. Buenísimo, fabuloso. ¿La respuesta? La respuesta es que lo más importante para que los planes se hagan es que haya la voluntad para hacerlo, ¿sí o no? Si no hay la voluntad para hacerlo, nunca se hacen. Y la voluntad nunca la ha habido. Ahora la pregunta es, ¿por qué nunca ha habido la voluntad? ¿Por qué las alcaldías nunca se han tomado el tiempo de sentarse a escucharlos ustedes y armar un plan para que los jóvenes no solamente estén representados, sino que se sientan representados porque hicieron parte del proceso? ¿Por qué? Siempre han creído que nosotros y nosotras, las niñas y los niños, no pensamos, no tenemos ese pensamiento visionario de evolucionar y por eso a la hora de tomar decisiones sobre las problemáticas que nos aquejan a nosotros y nosotras, nos excluyen. Correcto. Se supone que estamos viviendo las problemáticas en los barrios populares, somos los que tenemos que, se supone, por ejemplo, el derecho a la educación. Correcto. Que es un derecho, pero ahora mismo entrar a una universidad pública es un privilegio. Exacto. Porque no todos podemos acceder, no todos y todas podemos acceder. Entonces pasa en esta ciudad que toman las decisiones los y las adultos. Correcto. Y a nosotros, que somos los que sufrimos las problemáticas, nos excluyen porque simplemente piensan que no pensamos o no razonamos sobre las diferentes problemáticas que se presentan. Pero eso es lo que está pasando. La pregunta es, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué los excluyen? ¿Por qué piensan que son ustedes incompetentes o lo que sea, todo lo que dijiste? ¿Por qué? ¿Por qué no les paran bola? Por ser niños y niñas, por ser menores de edad. Y también, a ver, ¿tú por qué piensas? No, sí, porque, o sea, piensan que no tenemos las capacidades suficientes que tienen los adultos de pensar, ya que somos niños y no estamos con razón, o sea, no razonamos, no entendemos lo que pasa y lo que se viene o algo así. Bueno, a ver, mi campaña se basa en la educación y yo tengo un lema que se llama usemos el coco, ¿sí o no? Yo invito a que la gente siempre use el coco y piense, y pensando y preguntándonos siempre por qué, y va llegando uno a la verdad, que es lo que más importa, ¿sí o no? Entonces sigamos profundizando, porque quiero que ustedes entiendan cuál es el verdadero problema de por qué no les paran bola. Lo que han dicho hasta ahora es muy cierto, pero sigue siendo una suposición. Sí, hay razones más profundas sobre las cuales tenemos que concentrarnos. Y te voy a dar un ejemplo. Si a ti te ponen, ¿cuál es tu comida favorita? Pescado. Pescado, como frito. ¿Sí? Bueno, pescado frito. ¿Y cuál es la comida que menos te gusta? Espagueti. El espagueti. Entonces, si a ti te ponen un plato de pescado frito a tu izquierda y te ponen un pescado de espagueti a tu derecha, ¿cuál va a llamar tu atención más? El pescado. Y el pescado frito, ¿sí o no? Y vas a estar viendo el pescado frito. Entonces quiere decir que tú inviertes tu tiempo en mirar el pescado frito y no Espagueti. el espagueti. Quiere decir que haces eso, ¿por qué? Porque lo que te llama la atención y lo que te interesa es el pescado frito, ¿sí o no? Entonces la pregunta es, si no les están parando atención a ustedes, quiere decir que hay otras cosas que le llaman más la atención que ustedes. Ustedes son para ellos el plato de espagueti. Hay que preguntarnos cuál es el pescado frito. Entonces, ¿cuál es el pescado frito? Usemos el coco. La plata. La plata es una cosa. Los proyectos. Los proyectos, pero sí, los proyectos pues es otra cosa. Meta. Algunas metas que están entre ellas no están en los niños y las niñas que somos nosotros, que son como los derechos. Ok. Algunos. O sea, tienen otras metas que no lo incluyen a ustedes. Ajá. Está bien, de acuerdo. ¿Qué se te ocurre? Ah, te quedaste pensando en el pescado frito, por lo que veo. Con patacón y arroz con coco. Entonces, vean. Los alcaldes, los últimos alcaldes han tenido su atención en otra cosa, que no es lo realmente importante, que somos nosotros aquí sentados. Y esa atención a veces ni siquiera es voluntaria. A veces se da por el mismo proceso en cómo llegaron a la alcaldía.
Entonces, en este momento es importante que ustedes entiendan los principios de la democracia. Los principios de la democracia tienen que ver con la pluralidad, ¿sí? Con que estemos todos representados en un solo sistema. Si a ese sistema se llega con favores personales, los favores que yo te hago a ti son los que dejo de hacerle a ellos. Pero si tú piensas en todos, todo el mundo crece en general. ¿Qué ha venido pasando? Que los alcaldes han hecho favores personales y les han hecho favores personales para poder llegar a la alcaldía. ¿Cómo qué? Como darle plata para su campaña, por ejemplo. ¿Cómo qué? Como ellos usar esa plata para comprar votos. Entonces, cuando tú compras el voto, tú compras la conciencia y los derechos de esa persona. Esa persona después no puede reclamarte nada. Y además hacen acuerdos con otros políticos que intercambian sus votos para que después les den, por ejemplo, un contrato, que ese contrato representa ingresos. Como hacen todos estos compromisos en campaña, cuando lleguen a la alcaldía, su atención está en cumplir esos compromisos. Por eso es que por más que quieran dedicarse a los derechos de los niños, su atención está en el pargo frito, que es los compromisos políticos y financieros que hicieron durante la campaña. Por eso lo realmente importante para poder acoger y crear un plan de acción, no por mí, sino por ustedes, en lo cual yo participe también, es que yo tenga el tiempo, la voluntad y la atención para hacerlo. Y para yo poder hacer eso, tengo que ganar de una forma en la cual yo llegue sin esos compromisos que siempre han tenido los alcaldes, que les obliga a cambiar su atención a otra parte. La forma en la cual yo hago campaña es esta. Es sentándome con ustedes a hablar y sentándome con todos los cartageneros a hablar para que ellos vean mi propuesta y voten libremente y conscientemente sin esperar nada a cambio. Solamente esperar que yo como alcalde invierta mi tiempo en que cada día haya soluciones para que los cartageneros en general vivamos mejor. Y como mi enfoque es los niños y la educación, pues yo invertiría más que todo mi tiempo sería en eso. Pero todo depende de cómo haga la campaña. Por eso es importante que ustedes jóvenes que en este momento no votan, pero que van a votar, empiecen desde ya a tener esos principios democráticos muy claros. Porque la votación es cada 4 años. Y eso es bastante tiempo. A la hora de votar tienen que saber que tenemos que lograr que seamos algún día en Cartagena, mayoría, los cartageneros que pese a que seamos estrato alto o estrato bajo, el día de la elección sepamos que ese voto es nuestro y que hay que votar a conciencia por proyectos políticos que estén realmente comprometidos con que la ciudad avance y no con proyectos personales para enriquecerse, que es lo que ha pasado últimamente. Entonces, campañas que no compren el voto, campañas que tengan una financiación transparente, campañas que hagan propuestas hablando con la ciudadanía. Supongo, la propuesta de plan de acción de niños y jóvenes no lo voy a hacer yo en mi casa y te lo muestro, no, yo me siento contigo a hacerlo. Igual, por ejemplo, si vamos a hacer un plan para acueducto en el Pozón o para un parque en el Pozón, yo voy a hablar con la gente del Pozón por dónde quieren el parque, cómo lo quieren. No es que yo voy a llegar a inventarme el parque. Tercero, quien llega a la alcaldía tiene que estar preparado. ¿Sí? Si tu mamá se partió la pierna corriendo, tú puedes tener toda la buena voluntad de curar a tu mamá, ¿sí o no? Pero tienes que buscar un médico que haya estudiado 20 años que la cure y que la opere. Tú no puedes hacerla aunque tengas muy buena voluntad. Entonces, quien llega a la alcaldía tiene que haber estudiado y tener la experiencia en el sector para poder ser un buen alcalde. Y finalmente, la independencia política. Si el que esté de candidato a la alcaldía no es independiente, quiere decir que hizo compromisos políticos y financieros con personas mientras era candidato, va a llegar a ser dependiente de ellos. Y por eso no va a tener la libertad de hacer esto, de sentarme libremente a hablar con ustedes. Bueno, ya para terminar, quisiéramos que nos diera un mensaje. No solo para nosotros las que estamos aquí sentados, sino para todos los niños que nos están viendo, todos los niños y niñas. Un mensaje. El mensaje que le puedo dar es que hay que trabajar todos los días para que nazca donde nazca cualquier niño en cualquier parte del mundo, nazca con las mínimas oportunidades para poder soñar en ser algo y lograr que lo sea. En Cartagena ese es mi propósito, eso es lo que yo quiero hacer y por eso trabajo todos los días para que cada niño en Cartagena pueda ser lo que sueña ser. Nunca dejen de soñar, nunca dejen de creer que pueden ser mucho más de lo que son, porque si cada día somos más lo que pensamos así, seremos mayoría lo que en esta ciudad, en Cartagena, marquemos el rumbo del futuro que todos queremos, que es una ciudad que piense primero en los niños
y que piense en cómo podemos tener todos cada día mejores oportunidades. Por eso les pido es que no pierdan la esperanza, que no se desvíen, que ante la adversidad siempre busquen la fuerza para marcar su propio camino. Y no olviden nunca que antes de tomar cualquier decisión tienen que usar el coco. Muchas gracias.